Amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. Qué bueno poder estar en esta reunión especial en donde ustedes todos estamos juntos queriendo adorar, alabar a nuestro Padre Celestial. Y pues qué mejor momento que el día de reposo, que el día santo de nuestro Dios, para que podamos hacerlo y podamos así unir todas las voces, ¿verdad? Los que cantan bonitos y los que no cantamos muy bonitos, pero ahí los que no cantamos muy bonitos la hacemos más suavecito para que se oigan los bonitos. Entonces, eso es bueno porque lo que queremos es de verdad alabar, bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para que luego puedan acomodarse. Vamos a arrodillarnos. Poderoso Padre Celestial, Creador del universo, usted, Señor, que nos hizo a su imagen y semejanza, usted que hizo las cosas que vemos como las que no vemos. Señor, a usted le adoramos, a usted le bendecimos, invocamos su nombre y estamos de rodillas, Señor, reconociendo, Padre, todo ese poder, toda esa creación, reconociendo, Señor, sus maravillas, reconociendo, Padre, todo lo que usted es. Bendito y alabado sea su nombre. Padre glorioso, su iglesia en este día tan especial que usted nos dejara, nos reunimos con ese propósito, Padre, de alabarle y bendecirle. Pero también, Señor, para escudriñar su palabra, para que usted hable a cada corazón, a cada mente aquí reunido y a aquellos que están a la distancia, Señor, también para que usted toque nuestros corazones y nos ayude, buen Dios, para entender su palabra y que vivamos conforme a ella. Ayúdenos, Dios mío, porque necesitamos alcanzar esa salvación que usted nos ha prometido. Bendito Dios, reconocemos que en el caminar nos hemos equivocado en un par de cosas. Hemos fallado, Señor, a su palabra, y por eso venimos también a suplicarle que nos perdone. Padre, por favor, perdónenos. Reconocemos que hemos actuado mal en muchos momentos. Disimule nuestras faltas y ayúdanos, buen Dios, porque usted conoce el deseo y el ánimo de cada uno de sus hijos y de sus hijas de querer, Señor, seguir perseverando en su palabra. Ayúdenos y permítanos, Padre, que podamos con todo y dificultades seguir avanzando, Señor, porque reconocemos que hay tantos problemas, así como enfermedades que muchas de las veces impiden, Señor. Pero si usted está con cada uno de nosotros, dice su palabra que seremos más que vencedores. Buen Padre, ayúdenos pues en la reflexión y permita, Padre, que sea siempre de edificación para cada uno de los asistentes. Bendiga las visitas y ayúdenos, Dios mío, para que también puedan comprender el propósito suyo en su palabra. Bendito Dios, todos estos son favores que venimos a suplicarle y confiamos que los vamos a recibir porque todo se lo pedimos en ese nombre santo y perfecto de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse, hermanos, por favor. Tenemos una lección, la número 10, que se titula Dones espirituales en la actualidad. El don de lenguas, dice ahí, ¿verdad? Entre paréntesis. Dones espirituales en la actualidad. Y
especifica uno ahí el don de lenguas. Y tenemos una lectura bíblica donde está tomada el análisis, el estudio de esta mañana. Y pues nos vamos a ir a esa porción bíblica, hermanos, para que tengamos la base de donde empezar a reflexionar, a platicar acerca de la enseñanza bíblica con relación a este título. Primera de los Corintios, capítulo 12, dice, hermanos, del verso 4 hasta el 11. Voy a leer ahí en voz alta, ustedes lleven la lectura con su vista, por favor. Primera a los Corintios, el apóstol Pablo escribiendo, en el capítulo 12, verso 4 en adelante, y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí tenemos la base bíblica de lo que es el estudio, y pues tenemos un objeto en la lección. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta reflexión, con el estudio de esta porción que tenemos de base? ¿Qué es el propósito para todos? ¿Qué es el objetivo suyo? ¿Cuál es mi objetivo en esta mañana de estudiar este título, dones espirituales en la actualidad, el don de lenguas? Dice el objeto: conocer que los dones espirituales que obraron en la época apostólica tuvieron su propósito. O sea, hermanos, que estos dones, y especialmente el don de lenguas, tuvo un propósito en aquel momento, ¿verdad? Había un objetivo por el cual se dio esa manifestación de hablar en otro idioma, en otro lenguaje. Y miren, hoy uno puede interpretar tantas cosas. Cuando nosotros hablamos de repente en lo que estamos refiriéndonos, de acuerdo al objeto de la lección, es que dice que estos dones obraron en la época apostólica, tuvieron un propósito especial, ¿verdad? Y específicamente en el caso del don de lenguas, miren, el don de lenguas se pudiera interpretar como, podríamos decirlo, como una manera en la cual usted no ha estudiado un lenguaje, un idioma, ¿verdad? Cualquiera, y se ponga a hablar ese lenguaje, ¿verdad? Y hasta usted misma pueda quedar sorprendido y no sabía que era un genio, puede decir usted, un talento, y pudiera ser, ¿verdad? Otro pudiera ser, en este don que notamos en la palabra, es que miren, en la actualidad con la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto que ya han oído ustedes que con un aparatito que la persona se ponga, es un traductor, está en esas reuniones donde llegan representantes de países de diferente lenguaje, de diferente idioma, llegan y como no han aprendido el lenguaje del expositor, el que está dirigiendo la reunión, pues entonces le dan un aparatito. Se pone el aparatito y entienden lo que está diciendo la persona que está al frente, ¿verdad?
Puede estar hablando en alemán aquel, y aquel puede un dialecto allá dialecto guatemalteco, ¿verdad? ¿Han oído el dialecto guatemalteco ustedes? Hay varios dialectos, hay una cantidad de dialectos. Pueblos a la par. Miren, solo en ese lago de Atitlán hay 12 pueblos, 12 dialectos, y todos con los nombres de los apóstoles: San Lucas, San Pedro, Santiago. Tienen diferentes dialectos. Entonces, en esas reuniones que van personas, entonces imagínense cómo una persona está hablando su idioma, él está hablando su lenguaje, pero todos los que están escuchando son de idiomas diferentes, pero entienden lo que él está hablando. Entonces, es una manera también de interpretar un don que alguien pudiera tener. Vaya, ahora con la tecnología estamos entendiendo eso, pero en aquel momento, en el tiempo de los apóstoles, cuando se dio esta situación, no habían tales aparatitos, ¿verdad? Pero entendían lo que estaba diciendo el discípulo, entendían lo que estaban hablando aquellos hombres. Ese es el don. Cuando hablamos con esas características, a eso le vamos a llamar don, porque sin haber tenido aparatitos ni haber tenido estudios de preparación, que ahora está la Academia Europea para que aprenda diferentes idiomas, pues ahora ya el don con las cualidades que lo vemos en la palabra de Dios no se aplica, porque ahora hay facilidad de aprender todos esos idiomas. Y si usted está aquí y dice, pero yo quisiera tener, poder hablar idiomas y otro lenguaje, pues lo vamos a mandar a la escuela europea, ¿verdad? Para que vaya a aprender y cuando les hablen italiano me entiendan, cuando mastique el francés me entiendan, no quiero decir cuando hablen francés me entiendan, y así sucesivamente. Más que va con frijoles, dice. Ok, entonces el objeto es ese, ¿verdad? Conocer que los dones espirituales que obraron en la época apostólica tuvieron un propósito especial en ese momento. En ese momento tenían un propósito. Ahora, hay un verso para memorizar. Entiendo que hay varios hermanos, y en especial varias hermanas, que se aprenden el texto. Pues vamos a dejarles el espacio para que nos lo digan, por favor. Paz, amado pueblo de Dios. Paz, hermana. El texto de memoria dice a la letra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos ha sido dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Romanos 12:6, disculpas. Gracias, hermana, no se preocupe. Gracias. Amada Iglesia, Dios paz a todos vosotros. Paz, hermana. El texto de memoria dice: de manera. Sí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6, paz. Gracias, hermana. Paz, hermanos. Paz, hermana. El verso de memoria dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, según Romanos 12, versículo 6. Paz, hermanos. Paz, hermana, gracias. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, según Romanos 12:6. Paz, hermanos. Gracias, paz, hermana. Paz, hermanos, Paz. dice así el verso: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Paz. Paz, hermana, gracias. Paz, hermana. Paz. De manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Paz. Paz, hermana. Paz, hermanos. Paz. De manera que Dios mío. Sí. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Paz, hermanos. Paz, hermana. Paz, hermanos. Paz. El verso de memoria dice: de manera que teniendo diferentes dones según el nivel, La gracia. según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Paz. Paz, hermana. Paz, hermano. Paz, hermana. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia, Que según nos- la gracia que os es dada. Si es de profecía, úsese conforme la medida de la fe. Romanos 12:6. Gracias, hermana. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Dice el verso de memoria en Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Si el de profecía. si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Gracias, hermana. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Dice el verso de memoria: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Paz. Paz. Paz, hermanos. Paz. El verso de memoria dice: de manera que si tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese de acuerdo a la medida de la fe, según Romanos 12:6. Paz, Gracias. hermanos. Paz, hermana. Gracias. Dice el texto de memoria: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 6:12. Paz. 12:6. Está bien. Paz, hermano. Él va más adelantado, pero está bien. Amados hermanos, paz. Paz, hermana. El versículo de memoria dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Si el de profecía. si es el de profecía, úsese conforme a la fe. Romanos 12:6. Paz. Gracias. Paz, hermano. Amados hermanos, paz. El Paz. versículo de memoria dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Paz. Paz, hermano. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Paz. Paz, hermano. Paz, hermanos. Paz. Versículo de memoria dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a las medidas de la fe. Hermanos. Gracias, hermano. Amado pueblo del Señor, paz. Paz, hermano. Dice el verso de memoria: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Según Romanos 12:6. Paz, hermanos. Paz, hermano. Miren que es un buen propósito
El que los jóvenes, hay un par de jóvenes que dicen el texto, ¿verdad? Entre las hermanas y los hermanos. Qué bueno que haya un buen propósito de ponerse buenos retos. Y ese es un buen reto que, a decirlo bien, ¿verdad? Del texto, a que hoy voy a decirlo yo y proponerse esos retos. Eso es bueno en la parte espiritual porque son retos positivos de los que van a traer una bendición para nuestros jóvenes, van a traer una bendición para con ellos. En ese sentido, el verso de memoria está completamente relacionado a lo que es el título, a lo que es el objeto en el cual estamos analizando el don de lenguas. Y de acuerdo a la lectura que hemos hecho, hay una redacción en el cuadernito que ustedes tienen, donde quiero primero leerlo para que luego de ahí fundamentemos, de acuerdo a la lectura bíblica, de acuerdo al comentario que tenemos, fundamentemos cualquier comentario que nosotros pudiéramos abonar, pudiéramos expresar o pudiéramos preguntar en su defecto también, si hay algo que no se logra entender. Dice el comentario así: los dones espirituales son bendiciones o capacidades. Atentos a los detalles en todo lo que vamos leyendo. Los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se dan para bendición y beneficio de quienes aman a Dios y guardan sus mandamientos. Fíjense ustedes todo lo que vamos leyendo, que va estrechamente relacionado a lo que es la lectura bíblica. Dice el siguiente párrafo: todo miembro de la iglesia de Dios posee al menos un don espiritual. Y hay una pregunta: ¿ya descubrió el suyo? ¿Usted sabe si tiene algún don espiritual? ¿No se ha dado cuenta? Alguno pudiera decir: no, yo tengo dos. Y está bien, ¿verdad? Entonces, pero uno debería tener, y si no tiene, preocúpese y empiece a trabajar. Empiece a rebuscarse, porque uno de los compromisos y responsabilidades, todo aquel que es bautizado, está dentro de la iglesia y está ocupado en la obra del Señor, tiene que darse cuenta que hay un don que está en él o en ella. Y ese don tiene que trabajarlo tan maravillosamente, tan bien, porque es para beneficio no suyo. Los dones son para beneficio de la iglesia, así dice la palabra. Sigue diciendo: Pablo nos motiva a que procuremos los mejores dones. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El punto en los dones no es que nos debemos quedar, allá los jóvenes dicen, clavados en ese pensamiento que yo tengo un don y usted con eso está conforme y admirado y se quedó estático con eso. Entonces no, el tener un don debe ser con el propósito de estar ayudando a la congregación, de explorar, de crecer más en ese proceso y de dar gracias a Dios. No, que no me vaya a enfermar por tener ese detalle, porque ese es otro de los problemas que nosotros podríamos tener. Imagínense que alguien se diera cuenta que tiene el don de la sanidad y diga, con una o dos personas que digan: fíjense que cuando el hermano oró por mí y me ungió, me sané, por ejemplo, ¿verdad? Y oye otro comentario por allá y se la va tomando personal, en vez de beneficiar, le va a afectar. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa cuestión. Y dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No nos quedemos quietos en ese pensamiento o con una virtud o un don que alguien tenga, sino que nuestro punto es el camino a la salvación, a la vida eterna. Eso es lo que usted debe esforzarse. Y si no tiene un don, no se preocupe, pero la salvación sí preocúpese por tenerla. Esa sí no se descuide, ¿verdad? No nos descuidemos. La palabra don, dice el siguiente párrafo, significa dádiva, presente o regalo.
De entre los diversos grupos religiosos que colonizaron los Estados Unidos, se estableció un grupo denominado los cuáqueros, de los cuales surgió en 1906 otro grupo denominado Iglesia Pentecostés. Pentecostés nos suena un poco conocido, cuando más hoy en esos ¿cómo se llaman? TikTok. Ya han visto ustedes un montón de escenas en las cosas de los grupos Pentecostés. Ok, que baila y hablan en lenguas y... Ok. Los cultos todos van encaminados a tener esa manifestación, ¿verdad? Que se derrame el Espíritu. Y peligroso porque ahí se miran unos que empiezan bailando en la puerta y terminan aquí. Ya los han visto, ¿verdad que sí? Y las hermanas igual, empiezan primero con su toquecito así, pero de repente están... O sea, mire ese espíritu santo no es, pero es un espíritu, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, pues sí. Y aquí dice Iglesia Pentecostés, cuyo distintivo principal es el hablar en otras lenguas, como evidencia externa y física de sus creencias en el bautismo del Espíritu Santo, según lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 del verso 4 en adelante. Ciertamente cuando se cumplió la profecía de Joel 2:28 en el día de Pentecostés, los que lo recibieron hablaron en otras lenguas, porque así era necesario. La Sagrada Escritura dice claramente que aquel día de Pentecostés habían judíos de todas las naciones, los cuales se quedaron atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestro lenguaje en que somos nacidos? El propósito de Dios era que todos escuchasen y entendiesen las maravillas de Dios. Oigan ustedes esta última explicación. Para que hablasen en una lengua, en un idioma diferente, o que entendieran las demás gentes de otras naciones, de otro lenguaje, había un propósito de parte de Dios, que entendiesen, que escuchasen las maravillas de Dios. Eso está diciendo ahí en el cuadernillo. Sigo. Estas afirmaciones tan claras, nos demuestran que los discípulos hablaron en lenguaje articulado de una lengua que no era la suya propia y no un lenguaje sin sentido, como se escucha hoy en las reuniones donde los seguidores de estas sectas tienen como aspiración suprema hablar en nuevas lenguas. Así se llama entre ellos, ¿verdad? Que hablan en nuevas lenguas. Pero ahí se cumple una de las partes de las Escrituras que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué tal si ustedes están hablando en una lengua que la gente no entiende? Y llega una visita, ¿verdad? Llega un indocto, dice, o una persona que no sabe y los mira a ustedes, ella hablando en inglés, ella hablando en italiano, ella hablando en francés, y llega y dice, ¿y este culto de qué trata? Y no entiende a nadie. Dice el apóstol Pablo, la persona que va a venir va a decir, estos están locos. Ahí no hay que aprender, ahí no hay edificación. Eso lo dice la palabra de Dios. Cualquiera que entre a sus reuniones va a decir, estos están, si están locos, uno en nuestro término actual dijera, como que es un manicomio. ¿Vea? Ese es el término que uno puede decir, y así lo dice el apóstol Pablo. Estos están locos, dirían. ¿Por qué? Porque no entiende qué está sucediendo. Y el punto es que los dones se dieron para edificar, para dar a conocer esas maravillas que Dios ha hecho con su pueblo, ha hecho con sus hijos. Pero y hablando en esa forma, ¿quién les va a entender? Entonces mejor el apóstol Pablo dice, mejor cállense, no hable. Perfecto, ya vamos a ver esos textos adicionales. La información sobre el don de lenguas ha llegado a nosotros no a causa de los beneficios que reporta, sino de los desórdenes que ocasiona. Si los cristianos de Corinto
no hubieran hecho el don de lenguas, el mal uso que estaban haciendo, no hubiéramos sabido nada de tal don. De esto se deduce que el don de lenguas en los corintios se había convertido en motivo de desorden, contienda, vanagloria, celos y confusión. Pablo les presenta las lenguas como un don del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, pero a causa del mal uso que hacían de él, este don espiritual estaba matando la espiritualidad de aquella congregación. El don de lenguas, como lo expone Pablo en 1 Corintios, es muy diferente a lo sucedido en Jerusalén y en Cesarea, según Hechos 2. El don de lenguas no es para todos. El Espíritu reparte los dones y da a cada uno en particular como Él quiere. Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano y dice que así como el cuerpo se compone de muchos miembros, la iglesia necesita diferentes dones, pero no que todos los miembros tengan el mismo don. Examinando las expresiones del apóstol Pablo, no encontramos ninguna recomendación especial que diga procurar los dones espirituales, más sobre todo que habléis en lenguas. No dice eso, ¿verdad? Por el contrario, los amonesta y les hizo ver la importancia que debía darse a la claridad y al don de profecía, y no al don de lenguas, según 1 Corintios. Concluyendo así, ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechara? Si no os hablare o con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién de vosotros se apercibirá para la batalla? Según 1 Corintios 14. Ok, teniendo de base ya la lectura bíblica y el comentario que tenemos, podemos asegurar, hermanos, que un don es un regalo espiritual que se le da a una persona, en el caso del don de lenguas, que hable un idioma desconocido para ella. Para la persona que está hablando un lenguaje que ella no conoce, a eso se le llama don. Ahora, no es un don si lo ponemos en contraposición. Yo voy y me preparo un año estudiando un idioma y lo hablo ahora, ese ya no es un don para mí, porque lo aprendí estudiando, preparándome. El don se aplicaría cuando yo no he estudiado sobre eso y lo puedo hablar. ¿Se entiende? Ese sería el don en este sentido. Ahora, basado en todo eso, también es necesario decir que de acuerdo a lo que sucedió allá en Hechos capítulo 2, que ustedes conocen, que dice que en el día de Pentecostés, dice la palabra, ¿verdad? Estaban todos reunidos, porque era la fiesta de Israel, una de las fiestas fuertes del pueblo de Israel. Estaban reunidos y dice que ahí se cumple la profecía de Joel, ¿verdad? 2:28, en donde ya estaba profetizado que su pueblo iba a hablar en lenguas extrañas, en nuevas lenguas. Allá también Marcos habla en el capítulo 16 que el hablar en lenguas iba a ser una señal. Una señal es una muestra, un detalle que se iba a expresar en algún momento en el futuro acerca de aquellos que de verdad eran hijos de Dios, aquellos que tenían el Espíritu Santo. Una señal era poder hablar en lenguas, poder hablar en otro idioma. Miren, el apóstol Pablo en el capítulo 14 de los Corintios dice que él habla varios idiomas, dice, ¿verdad? ¿Quisieran hablar ustedes hablar varios idiomas? Más que todos ustedes. ¿Se imaginan todas las lenguas o los idiomas que hablaba el apóstol Pablo? Era un tipo preparado, ¿verdad?
Intelectualmente él era preparado. Él llegaba donde un griego, le hablaba en su idioma. Llegaba donde un judío, le hablaba en su idioma. Llegaba donde, a un egipcio, a un romano, él le hablaba en su idioma. Imagínense, entonces, el apóstol dice en el verso 18, doy gracias a Dios, del capítulo 14, estoy leyendo primero de los Corintios, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y no andaba ahí creyéndose, la verdad, elevado, inflado, no. Una persona humilde, una persona sencilla que hablaba de todo, con todo mundo, decía, con los flacos se hacía los flacos y con los fuertes se hacía los fuertes, y con todos hablaba de esa experiencia maravillosa que Dios, el Señor Jesucristo, lo había rescatado. Esa era la enseñanza, ese era el mensaje, eso era lo que había que hablar. Y esta era la parte del don de lenguas que había que utilizar para que se demostrara que Dios cumplía lo que había dicho y que toda persona tenía accesibilidad para escuchar el mensaje de salvación a través de una persona que tal vez no, de otro lenguaje, y que en ese momento podía expresarle a él. Entonces, el apóstol está diciendo, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, dice el verso 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y miren, ese es el punto principal, la controversia, porque este es un tema controversial, o eso es lo que estamos viendo en este trimestre, la segunda parte o un segundo cuadernillo de temas controversiales, en función de lo que allá afuera los religiosos creen versus lo que la palabra de Dios enseña. Entonces la controversia en el mundo está que la gente allá afuera dice que habla en lenguas, diciendo una serie de jerigonzas, ¿verdad? Una serie de palabras que ellos repasan y se han aprendido. Y si no se los ha aprendido, un espíritu extraño se los da a que lo digan, a que lo griten, a que lo expresen. Pero, y ese era el problema que el apóstol Pablo está atacando allá a los corintios, donde se ponían a hablar y más pareciera ser que el lenguaje en aquel momento, el ponerse a hablar en un idioma y nadie me entendía, ¿cuál era el beneficio? ¿Para qué ponerme a hablar que alguien que sepa inglés entre ustedes o hayan 2 que hablen inglés, ¿verdad? Y para que no entiendan los de alrededor se ponen a hablar en ese idioma. Es mala educación para empezar, ¿verdad? Ajá, entonces se pueden ver otros detalles que no es para la edificación o como que queremos ocultar algo. Y la palabra de Dios, en el sentido de lo que tenemos aquí, del por qué el don se tiene que expresar, es para que todo el que nos escuche entienda y diga, qué bonito hablan de la palabra, qué mensaje tan maravilloso, cómo Dios ha hecho obras con esta iglesia, cómo Dios, mire, a los enfermos los ha levantado, a los que están con problemas de caimiento los ha fortalecido, que eso sienta la gente que nos escucha. Pero ¿qué tal si yo me pongo a hablar en un idioma que lo que no quiero es que me entiendan? Entonces no está el propósito de lo que el don está diciendo. Entonces, basado en eso, el apóstol está diciendo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. O sea, como quien dice, si todos ustedes hablaran inglés y solo entienden hola, adiós, por ejemplo, ¿verdad? Comer. O solo decir paz. Imagínense ustedes. Y entendieran ciertos detallitos, ¿verdad? Esos detalles el expositor tendría que aprovecharlo para edificación. ¿Me explico? O sea,
tener presente que lo que la gente pueda entender, de ahí hay que tomarnos para edificar el cuerpo del Señor, para que entiendan el mensaje de salvación. Y no el don de lenguas utilizarlo como los grupos religiosos en la actualidad hacen, de que se ponen a hacer esa serie de jerigonzas, decíamos, y yo creo que ni la persona que hace la jerigonza sabe lo que, si lo tradujera, ¿qué dijera eso? Y repiten lo mismo, ¿verdad? Ok. Y dentro de lo que es el lenguaje, la lengua, ¿verdad? El idioma, se sabe de que las palabras tienen su traducción de diferentes formas. Perfecto. Imagínense ustedes lo interesante de todo esto conforme lo que el hermano está planteando. O sea, se imaginen en una jerigonza, y miren, he estado en un par de oportunidades en Guatemala en los grupos estos que hablan el dialecto. Yo creo que algunos de ustedes fueron cuando hicimos una excursión a Chicua primero. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién fue? Ya ratos eso. Ok, fuimos a esa iglesia, ya ratos, allá en el altiplano de Guatemala, frío, muy frío. Y resulta que nos recibieron en la casa de oración y como era un día alegre para ellos porque llegaba a una iglesia diferente, nueva, habían tendido en el piso ese pelito del pino. Habían hecho un tapizado en todo eso. Mire usted, así de grueso, ¿ve? Una alfombra habían hecho, de pino. De todo el pino, ¿verdad? Habían hecho una alfombra así de gruesa. Usted caminaba y decía, qué suavecito aquí. Y la cosa es que cuando llegamos a la hora de la escuela sabática, la dio uno que hablaba el dialecto. Y entonces empezó, porque la mayoría entienden el dialecto ahí, ¿verdad? Aunque saben el español. Eran pocos entre ellos que no saben español, dijéramos. Pero de ahí la mayoría entendían el español. Pero entonces ellos, quizás por darle vida a su dialecto, daban la escuela en su dialecto. Pero para aquellos poquitos que no entendían, por ratitos la traducían. El mismo expositor daba la parte de la escuela. Y todos los que habíamos llegado a El Salvador, en la luna, ¿verdad? Solo oíamos que de repente se reían, guau, 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 guau. De repente serios todos. ¿Qué estará diciendo? Decíamos nosotros, ¿verdad? Y guau, 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 de repente. Y se paraba, guau, guau, a hablar. ¿Qué le dirá? Pero de repente decía el expositor, para los hermanos que nos visitan hoy, les vamos a explicar qué acabamos de decir y vieron que se rieron ellos, es por esto y por esto y por esto. Ya nos explicaba, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, esa es una bonita experiencia que uno tiene en el sentido de poder ver los idiomas. Pero ese es un idioma que lo tiene una comunidad, no esa jerigonza que estamos hablando. No es eso. Y el punto es, como el apóstol Pablo, la recomendación que está dando es que cuando vaya alguien a hablar conforme a este don y hable lengua, cerciórese que haya un intérprete también, uno que pueda traducirle. Y miren, dos dones diferentes que van mancomunados, van juntos. El que habla en la lengua y no sabe, digamos, explicarla en el otro idioma, es como un gringo, ¿verdad? Que hable su inglés, pero diga, no sé cómo explicarles en español lo que quise decir. Y no pudiera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces él dijera, no sé. Entonces, ¿necesita quién? Un intérprete. Pero de repente pudiera la persona, lo que decía en ese dialecto allá, la persona hablaba español. Entonces, además de que daba la escuela en dialecto, la traducía luego para nosotros, en especial los que habíamos llegado de El Salvador, para que entendiéramos qué se estaba hablando. Entonces, está el otro don, que es interpretar. Ya que él no puede explicar lo que está hablando en su idioma, yo sí se lo... Miren, en Estados Unidos existen muchas personas que trabajan de intérpretes. De traductores de letras, de cartas, de documentos.
trabajan de estar traduciendo un escrito a otro idioma, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces el propósito era ese, que el que pudiera hablar pudiera traducirlo, y si no tenía el don de traducción, entonces estaba otra persona que tenía el don de hacer la traducción. Miren qué maravilloso cómo se presentó ese momento. Qué maravilloso era escuchar, porque miren, todos aquellos, vámonos al capítulo, a Hechos 2, hermanos, dice, desde el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén. Bueno, veamos desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente, dice el verso 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no lenguas de fuego, sino como de fuego, ¿verdad? Una comparación está haciendo, asentándose sobre cada uno de ellos. Oigan ustedes, no solo fue sobre una persona la manifestación del don, sino dice sobre cada uno de ellos. O sea que varios se pusieron a hablar en un lengua que ellos no manejaban. O si lo hacían, y esta es la otra parte que les decía, pudiéramos tener varias interpretaciones, pudiéramos decir, o varias formas de verlo. Una es que la persona que estaba, a la que se le permitió y se le repartió el don de lenguas, ella podía hablar en un lenguaje que ella no lo conocía, para que todos los de otras naciones le entendieran al menos el lenguaje de ella. Pero vámonos a la otra parte en el cual ella hablaba quizás en su lenguaje, pero en la traducción a las diferentes lenguas que habían, entendían lo que él estaba diciendo. No sé si me estoy dando a entender. Ella entendía, el Espíritu Santo era el que era el aparatito en la actualidad que decimos nosotros, que se ponen allá en las Naciones Unidas, que no entienden el lenguaje del que está, pero con el aparatito resuelto el problema de interpretación. Entonces el Espíritu Santo lo que hacía era que la persona hablaba en su lenguaje, podríamos decirlo, pero el que lo estaba escuchando entendía el lenguaje que estaba hablando y no era el mismo idioma los dos. ¿Me explico? Había ya una traducción en el camino. ¿Me explico? No necesitaba de un traductor, sino que el Espíritu Santo hacía toda esa labor. Entonces, basado en eso dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Miren lo que le generó en un primer momento a la gente. Se confundían y decir, ¿qué está pasando aquí? Sí, estaban admirados. ¿Qué es esto? O sea, era una experiencia que nunca habían visto. Exacto, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿qué decían? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, son gente que conozco de ahí, de aquel pueblito, que hablan un dialecto, pero resulta que están hablando otro idioma, pero resulta que les entiendo lo que me están diciendo. Verso 8, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan. Bueno, y me empieza a mencionar cuántos lenguajes eran, dijo hermano. Andan entre 17 y 18. Okay. Imagínense todos los idiomas que ahí habían. Y ahí es donde, después de mencionar a todos ellos, dice el verso 22, cuando ya todos estaban murmurando, ¿y qué les pasa a esto? Quizás han tomado, decían unos, ¿verdad? Que están ebrios, decían algunos, llegaron a interpretar. Y ahí toma la palabra el apóstol
varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, y empieza a dar el discurso el apóstol, ¿verdad? Y empieza a aclarar qué es lo que está sucediendo. Y empieza a decir por qué esa manifestación, por qué ese don en ese momento. Y es ahí, hermanos, donde nosotros entendemos la parte controversial versus el mundo en la actualidad, que la gente ha querido meter todo ese sistema de cosas que no son bíblicas, que no son idiomas, que no es un lenguaje y eso es lo importante que debamos entender. El don de lenguas es un idioma o un dialecto o cualquier lenguaje, pero que exista en la humanidad, que lo pueda entender otra persona, o que haya un pueblo que entre ellos entienden ese lenguaje, pero no una cosa de jerigonza que dijimos hace un ratito, en donde ni ellos puedan interpretar. Ah, de veras ya. Ok. Y miren, y vamos al otro punto, ahora en ese detalle que está diciendo la hermana. Por eso que el apóstol Pablo dice, y ahí es donde viene la corrección o la amonestación, en donde si fuera eso cierto, ¿verdad? Que ella está hablando una cosa que ni ella se entiende, que ni ella sabe, dice el apóstol Pablo, cállese. La amonestación es, bueno, y entonces ¿por qué está hablando pues? ¿Y por qué está diciendo esa jerigonza si ni usted misma se entiende que está hablando? Y el punto del don es para que se edifique la persona y se edifiquen los demás, principalmente. Entonces, pero si la persona no se edifica y no está aprendiendo nada, y menos los que están alrededor, entonces eso no es un lenguaje. Eso no tiene provecho, ese no es un idioma, ese no es un don de lenguas. Para nada. Entonces la controversia es para nosotros como cristianos, como miembros de la Iglesia de Dios, que basamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra enseñanza en la palabra de Dios, entendemos que eso no es así. Y pues, miren, el tiempo avanza tan rápido que ya casi llegamos. ¡Qué barbaridad! Entonces, el punto es que, de acuerdo a esos detalles, nosotros debemos saber distinguir que el don de lenguas era un lenguaje sencillo, común, en el cual en aquel momento, y bueno, miren, hubieron varios momentos en los cuales se pudo haber expresado en aquella etapa, no exclusivamente en ese momento, pero quedó en aquella etapa apostólica, ¿verdad? Ya hoy decimos, con la tecnología y con todo eso, ahora tenemos la posibilidad de aprender idiomas, de comprar. Miren, la última vez, no sé si ustedes vieron ahí la propaganda, que compra uno un aparatito. Allá estaba en Estados Unidos cuando compró, estaba saliendo la noticia esa, en un TikTok creo que estaba la noticia, de que comprar el aparatito, 130 lenguajes parece que traduce el aparatito. O sea, usted puede ir a Ucrania y se lo traduce, va a Rusia se lo traduce, va a Italia, donde quiera que va, y le traduce el idioma allá. Entonces usted se vincula, dicen ellos, el aparatito a su celular, y ya el celular, usted está platicando con otro de otro lenguaje, y el aparatito le está traduciendo aquí, el celular está percibiendo el lenguaje de la persona y el aparatito se lo está traduciendo a usted. O sea, hoy ya no hay necesidad de ir a aprender el lenguaje un año allá, ¿verdad? Con solo el aparatito que usted compre ya puede comunicarse con una persona de otra habla. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces usted dice, ¿y cómo hago con esta persona que no le entiendo? Pues póngase el aparatito y él le va a hablar y usted le va a hablar y él entiende el lenguaje que usted le está diciendo. Imagínense usted cómo son las cosas. La ciencia se ha crecido tanto que ahora podemos decir. Entonces el don tenía ese propósito en aquel momento, ¿verdad? Tenía ese propósito. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si queremos, por ejemplo, ir a predicar a Afganistán? Si queremos ir a predicar a China,
Bueno, preparamos a una persona y o le decimos a una persona, porque miren, dentro de nosotros hay personas que son aventados, decimos nosotros, ¿verdad? Que dicen, no, yo me voy y no puedo, pero voy a ir a aprender. Y se va la persona y allá lo ubica, tal vez el que lo lleva así se entiende con él y lo deja por allá en medio de un caserío, en una ciudad que no hablan en su idioma, pero le dice, con solo que hagas señas, va, que querés comer, te van a dar. Con solo que hagas señas de que estás diciéndole hola. O sea, empieza a interactuar la persona y miren cuánta gente se ha ido de aquí, que de los cantones a Estados Unidos, y ahora hablan inglés. A Suecia, ok, se han ido a países donde no es su idioma y allá están. ¿Y cómo lo hicieron, pues? ¿Ve usted? Entonces, ¿cómo Dios ha permitido que todas esas cosas se vayan dando? Entonces, pero en aquel momento, para traducir el mensaje de salvación, era necesario el don de lenguas. Ahora nosotros, claro. Entonces imagínense ustedes, ahora Dios ha permitido toda esa forma en la cual podemos desarrollarnos con esas características. No sé si alguien tenga algún comentario, hermano Gerson. Que esta lección en el ámbito religioso es bien controversial, ¿verdad? No para nosotros como iglesia, porque tal cual nuestro hermano nos ha explicado, así lo entendemos todos, ¿o no es cierto? Sí. Pero fíjense que hay algo bien interesante en el ámbito religioso, y es de que esto de las lenguas, ¿verdad? Esto de las lenguas lo utilizan para recibir, dice, como una demostración de que la persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Algo contrario, ¿verdad? Porque como ve usted que los dones espirituales son muchos, no solamente es el don, solamente es el don de lenguas. Sin embargo, hay congregaciones, ¿verdad? Como pentecostales y de otras denominaciones, que si la persona no habla lengua, dice, a usted le hace falta ser bautizada por el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu dice, Santo. Pídaselo a Dios, pídaselo. Y yo en algunos momentos he visto en esas congregaciones, ¿verdad? Cómo es que están en sus cultos, están en sus reuniones y de repente alguien salió gritando por allá, gritando en lenguas, ¿verdad? Y alguien que quizás nunca había hablado en lenguas, y entonces toda la congregación se queda callada y dejan a que aquella persona empiece a hablar lo que supuestamente el Señor le está dando a través del don de lenguas. Y si es una persona que por primera vez hace eso, después de que él ha dicho el mensaje, todos aplauden y empiezan a decir, gracias Señor porque has derramado tu Espíritu. Eso no es así, hermanos. Todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo nosotros lo recibimos ¿desde qué momento? Desde el momento en que nos bautizamos. Y hermanos, en aquel momento, como ya decía mi hermano, el don de lengua sí era algo necesario, pero para estos tiempos en los cuales vivimos, en donde la ciencia se ha incrementado, ahora pues todo es más fácil. Inclusive en Estados Unidos hay hermanos que hay iglesias, ¿verdad? Hay iglesias hispanas y está la iglesia inglesa. O sea, están las dos iglesias allá. Y los que no saben el español, pues se van a la iglesia donde están todos los predicadores que hablan el inglés. Y los que no saben el inglés, entonces se van para la iglesia donde están todos los hermanos que predican en español, ¿verdad? Así es de que quiero decir eso, hermano, quiero remarcar eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, o mejor dicho, el don de lengua no es la demostración de que efectivamente nosotros hemos sido revestidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tenemos, y que conforme a la gracia, dice el texto, ¿verdad? Conforme a la gracia, Él nos da el don que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Correcto. Solamente. Gracias, hermano. Gracias. Sí, acuérdense que la palabra dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo.
y va a recibir el don del Espíritu Santo. Es ahí donde cuando nos bautizamos recibimos, ¿verdad? Entonces en el camino estamos en capacidad de recibir dones, ya porque el Espíritu Santo ya está ahí. Acuérdense que en aquel momento que está de Pentecostés, el Espíritu Santo no se había derramado. Ajá, era un cumplimiento que se iba a dar, a tal grado que a muchos predicadores que andaban anunciaban el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Andaban diciendo el arrepentimiento de Juan, arrepiéntanse, porque miren, viene el Señor. Pero del Espíritu Santo no sabían nada. Nada sabían del Espíritu Santo. Era una etapa de transición, esa etapa de la formación de la iglesia. Cuando le preguntaron, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Dijo, no, de aquí ni nos han hablado de eso. ¿Y eso qué es? Ni sabemos qué es eso. Nos han hablado que hay que arrepentirnos, que ya no sigamos pecando, que ya no seamos malos, pero de Espíritu Santo nunca. Exacto. Entonces, en ese momento de transición se daban dos momentos, pudiéramos decir, de bautismo. La manifestación del Espíritu Santo, que ahí sí era, pero ya desde que Cristo fundó la iglesia y empezaron y se armó bien el proyecto, ya de ahí todo mundo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces ya cambia todo. Hermano Francisco. Lo que es dice aquí, ¿verdad? El comentario dice lenguaje sin sentido. Okay. Yo recuerdo, hermanos, que en esas iglesias pentecostales se ven desórdenes, hermano, porque ese no es orden. Okay. Fíjate que hay algunos ahí que revisa, santo, vivisa ahí, y está uno ahí queriendo interpretar. Y al final, como dijo mi hermano, ¿verdad? Dice, a saber qué quiso decir el Espíritu Santo. No, mentira. Fíjese, hermano, que dice que ese es un lenguaje, una jerigonza dice que es un lenguaje complicado y difícil de entender. Para mí, hermanos, eso es lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 7 al 11. Es una manifestación, hermanos, del espíritu de error, ¿verdad? Okay. Dice, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad, dice, para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean todos a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Solamente, hermano. Perfecto. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Se acuerdan ustedes que estas manifestaciones ya se han hecho en tiempo antiguo? ¿Se acuerdan cuando aquel profeta les dijo a los de Baal, hagan un altar ustedes? Hagan un altar y destacen un buey y la sangre la rocían alrededor, hagan un zanjo alrededor y pues yo después de ustedes voy a matar mi buey y voy a hacer mi altar y vamos a hacer eso y ustedes clámenle a su Dios, y si su Dios viene y devora y se consume todo esto, es porque ese Dios de ustedes es verdadero. Correcto, no, el fuego iba a caer de lo alto. Correcto. La cosa es, a lo que quiero llegar es que aquel grupo empezaron a orar, dice, empezaron a pedirle a su Dios, manifiéstate Dios, porque aquí, y empezaron, y llegó una hora, y dice que empezaron a gritar, y empezaron a saltar, y empezaron a sajarse, dice, ¿verdad? Y empezaron a hacerse cosas, y empezaron a hacer todas las manifestaciones que ustedes miren en la actualidad. Esos gritos, esos bailes, esos saltar, y el Dios no apareció. Y vino el profeta e hizo su altar aparte, dijo, ok, voy yo. Hízolo. Y quedito de rodillas, Señor, tú eres el creador, y sin andar saltando y gritando y hablando en jerigonza. Ajá. Entonces, eso no es un espíritu nuevo, eso es un espíritu antiguo, que hasta el día de hoy le dan más. Ya con el Pentecostés hoy dicen ellos, aquí está nuestra puerta, y malinterpretan eso y abren la puerta a todo más el desorden que tenemos
en el mundo religioso. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, hermano. Dígame. Le gusta lo fácil. Sí. Le gusta lo más fácil, hermano, y como le dijeron al profeta Isaías, ¿verdad? Háblanos mentira, ya no nos digas la verdad. Entonces, viendo aquí en el verso 21 de Corintios, de Hechos 2, sí. Dice, y será, dice, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso le gusta a ellos, ¿verdad? Okay. Ellos dejan todo lo demás, pero agarran solo la partecita más fácil porque les gusta lo fácil, no les gusta escudriñar, esforzarse, sino que solo lo que les conviene. Perfecto. Y para tener engañada a la humanidad, hermano. Muy bien. No, porque esto, la verdad de las cosas, se agarran de partecitas favorables, ¿verdad? Sí. Porque solo el que invoque el nombre del Señor, dice, ya es salvo. Con eso allá andan en las plazas. No importan los mandamientos y... Sí. Okay. No, eso no, ya no existen para ellos. Perfecto. Pero como si el Dios de ayer es el de hoy y el de siempre. Sí. Así es que para nosotros sí existen los mandamientos de Dios. Muy Paz, bien. Hermana. Gracias, hermana. Paz, hermana. Realmente esas son las cosas, ¿verdad? Solamente que a usted le guste bailar, pues ahí está la parte religiosa, en donde quiera gritar y expresar todas sus emociones. Y como no me permiten ir cuando venga una banda de rock, porque van a decir, uy, que eso es diabólico. Ah, pero me voy a la cristiana, ¿verdad? Y ahí sí voy a gritar y saltar y como quiera, casi similar. Entonces tiene la mecánica o la salida o la puertecita para... Entonces, no, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Ya entró? Ok. Sí, es que en la Iglesia Católica están dos corrientes, los ortodoxos y están los renovados, los carismáticos, la renovación carismática. Entonces, y esos igual bailan, saltan y hacen, ¿verdad? Mire, mi papá ha sido muy católico, pero cuando entraba esa corriente, él decía, uy, eso decía. Él iba a sus rezos y a todo, ¿verdad? Pero porque en el templo donde él iba, un horario le tocaba a los ortodoxos, dijéramos, ¿verdad? Y la otra misa era de los renovados. Entonces, y el cura también era diferente. Un cura cuadrado del primero y el cura bailarín en el otro, ¿verdad? Entonces, así era. O así es. Entonces... Y mi papá decía, esos que se han metido a la iglesia, decía, que salimos nosotros bien santificados y llega el otro grupo a bailar. Pero todos bailan, ¿verdad? Porque igual como católicos ustedes que han sido, estaban en la misa esperando que terminara la misa tal, porque el baile estaba ahí a la par, en las grandes fiestas del mundo, ¿verdad? Están mezclados lo religioso con lo civil. Entonces el mismo cura sabe que hay que apurarse en la misa porque esto es la misa de Navidad, ya está el baile esperándolos para ir a recibir la festividad navideña. Entonces es lo mismo todo ello. Ok, entonces siendo así, ¿qué les preguntas? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 1, hermano Ángel? ¿Cuándo dio inicio a la doctrina el don de lengua? Ahí está, ok. Comentario tercer párrafo dice, ¿verdad? Dice, ¿quién dio inicio a la doctrina del don de lengua? Vea el comentario del tercer párrafo. Dice que el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue. Pablo les... No, el tercer párrafo. Los cuáqueros, de los cuales surgió en 1906 otro grupo, Iglesia Pentecostés. Los cuáqueros, dones del Espíritu sobran todo lo que veis en lenguas. Examinando las expresiones del apóstol Pablo. Es el tercer párrafo, hermano. O está en... ¿Aquí? Atrás, en la otra página, al revés, antes ahí. Los cuáqueros. Los cuáqueros. La palabra don significa dádiva presente o regalo, dice.
De entre los diversos grupos religiosos que colonizaron a los Estados Unidos, se estableció el grupo dominado los Quakers, de los Pentecostés, cuyo distintivo principal es el hablar en otras lenguas. Ok, ahí estamos. Gracias, hermana. ¿Quién me ayuda con la pregunta número 2? ¿Alguien quiere contestar la pregunta número 2? Mencione los dones espirituales que ha encontrado en la Biblia. ¿Quién? ¿Quién dice? ¿La hermana? ¿Mana Wendy? Ya estoy bailando. Ok, Mana Wendy, por favor. Paz, hermano, Paz, disculpe. hermana, sí. Yo le daba la pregunta 2 a la hermana Raquelita porque yo le quería pedir, por favor, Sí. si podía contestar la pregunta 3. Por favor. ¿Usted contestar la 3? Sí. Ah, ok, démosle la 2 entonces a nuestra hermana. Ahorita le traen el micrófono. Gracias, hermana. Pero no nos vayan a hablar en otro idioma, sino en el nuestro, por favor. No. Díganos. Paz, hermana. Paz, hermana. En Romanos 12, 6, 8 dice alguien que lo leyera, porque yo voy a leer aquí solo la respuesta: profecía, sanidad. Solo la respuesta de. Vaya. No, y está en bien. 1 Corintios 12, 41 del 1 al 28 Sí. dice que hay de sanidad, profecía, palabras de profecía, Correcto. sanidad divina, el de discernimiento, servicio, también el de exhortación, servicio y ayuda. Son varios. Y Sí. los dones de consejo, dice. Ok, perfecto. Gracias, Paz. hermana. Muy amable. Paz, hermana. Hoy nuestra hermana Wendy. ¿Cuál cree que fue el propósito de Dios en el día de Pentecostés? Gracias, hermano. La pedí porque este punto a mí me toca mucho y me parece muy interesante. Ok. Que el propósito de ese don que se repartió de lenguas, hermano, fue para aprovechar al máximo la oportunidad que había de dar a conocer la salvación. La limitante en ese momento para que más personas se convirtieran y que conocieran la salvación era el idioma, porque no se contaba con todos esos recursos que tenemos ahora. Entonces Dios, en su infinito amor, quiere que todo aquel que crea tenga vida eterna. Entonces este don, su propósito fue, hermano, que más personas se convirtieran y conocieran y